Compartimos el Evangelio del segundo domingo de Adviento en el año A. El texto es Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Palabra del Señor. Como todos los años, en este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos presenta la predicación de Juan el Bautista, el precursor. Ayer, hoy y siempre, Juan tiene la misión de prepararnos para el advenimiento del Mesías, y por este motivo nos invita a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Este tiempo de Adviento nos prepara para recibir con alegría y un corazón renovado al Hijo de Dios que se hizo uno de nosotros, al pequeño Salvador que nacerá en Belén. El segundo libro de los Reyes nos cuenta que el profeta Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Por este motivo el pueblo comenzó a pensar que Elías debía volver a preparar el advenimiento del Mesías. El profeta Isaías hace suyo este pensamiento popular. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen todos sus senderos. Y más tarde, el profeta Malaquías va a decir: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí a preparar el camino. Yo les enviaré al profeta Elías antes del día del Señor, grande y terrible. La vestimenta con la que Juan es presentado, una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y el estilo de vida absolutamente austero, comía langostas y miel silvestre, lo pone en la línea intransigente de los antiguos profetas, Elías, Eliseos, Isaías, Ezequiel, Oseas. Algunos del pueblo piensan que Juan es el Mesías, pero la gran mayoría coincide en que Juan es Elías. El mismo Jesús confirma esto cuando dice: hasta Juan, los profetas y la ley era profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. No se trata de reencarnación, esto es absolutamente contrario a la fe de Israel y a la fe cristiana. Lo que está diciendo es que el mismo Espíritu Santo que estuvo activo en Elías y que después pasará a su discípulo Eliseo, es el mismo Espíritu Santo que está activo en Juan, hijo de Isabel y Zacarías, primo de Jesús. El pueblo se siente atraído por Juan. Su prédica es directa, sin ningún tipo de adornos ni válvulas de escape. Sin la conversión necesaria,
el reino de Dios deja de ser una buena noticia para convertirse en el día temido de la ira del Señor. Juan, en la misma línea de los profetas más duro, considera que el reino de Dios comienza el día en que Dios venga a tomar venganza por el sufrimiento de los inocentes, por el dolor de los justos. Y por esto Él va a venir a castigar a los malos. Justamente por esto Juan insiste en la necesidad de la conversión del corazón, en confesar los propios pecados y en recibir el bautismo como un signo externo de un cambio de actitud interna. Toda la vida de Juan es en sí misma una denuncia contra aquella mirada superficial de la realidad que busca sobre todo tener riqueza y poder, como en el caso de los saduceos, o que intentan adueñarse de Dios a través de rituales externos de purificación, como en el caso de los fariseos. Tanto los fariseos como los saduceos tienen en común que se sienten dueños absolutos de la verdad y por lo tanto desprecian a todo el resto, y ambos intentan ganarse a Juan para su propia causa. Pero la respuesta de Juan es absolutamente taxativa. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una verdadera conversión y no se contenten con decir tenemos por padre a Abraham, porque yo les aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Y luego a utilizar una imagen absolutamente de los profetas. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. El motivo es la inminencia de la llegada del Mesías. Esto es lo que hace impostergable la conversión. Yo los bautizo con agua para que ustedes se conviertan, dice Juan. Pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Con esta imagen, Juan deja en claro que él no es el Mesías, ya que él no puede quitar las sandalias, es decir, apropiarse de la misión del Mesías. No puede ponerse las sandalias del Mesías. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Juan no tiene ningún problema en amenazar con la ira de Dios. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿Jesús vino a llevar a cabo este día de la ira de Dios tal cual la pensaban los antiguos profetas? ¿Él vino a castigar a los malos y a premiar a los buenos? Claramente no. El mismo Juan el Bautista, ya estando en la cárcel, verá que Jesús no cumple las expectativas que él tenía respecto de la misión del Mesías. Y confundido, va a mandar a discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? Jesús solo responde, vayan y digan a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, y se anuncia un año de gracia del Señor a los pobres. En Jesús se está cumpliendo realmente todas las profecías respecto del Mesías. Juan tiene que quedarse tranquilo. Él es el Mesías, aunque no entienda su forma de proceder. A veces nosotros no entendemos la forma en que Dios procede. Queremos que Dios se ajuste a nuestras ideas. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refiere la ira del Señor que fue profetizado por los antiguos profetas? Bien, para entender esto tenemos que acordarnos que Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado porque el pecado destruye la libertad del ser humano y le impide alcanzar su plenitud, su felicidad plena.
Recuerden que el Evangelio de Juan dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para que el mundo se condene, sino para que el mundo se salve por él. Jesús viene a destruir el pecado y todas sus consecuencias, pero no viene a condenar al hombre, viene a salvarlo. Recuerden lo que él le dijo a la mujer adúltera, yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús no solamente no va a condenar al ser humano, sino que va a cargar sobre sí las condenas de todos nosotros y la va a hacer desaparecer clavándola en la cruz. Que en este tiempo de Adviento podamos esperar con un corazón vestido de fiesta la venida, el anuncio del Salvador que nos nacerá en Belén. Esta buena noticia para todos los hombres de buena voluntad. Que tengas una hermosa semana.